zonas donde se van, estos muros realmente son caros, no son muros de contención reforzados. Pero digamos que en un tránsito promedio en autopista, hablando de que tenemos velocidades de 100 kilómetros por hora, de 100 a 110 kilómetros por hora, con un nivel de contención 4, podemos contener y redireccionar vamos, cualquier impacto realmente. O sea, estamos hablando que si el sistema funciona adecuadamente, puede impactarse un vehículo a 100 kilómetros por hora y en teoría debe de sobrevivir los ocupantes, deben de sobrevivir los ocupantes. Digo, tenemos que pensar que esto tiene que ser lo último que recurramos, ¿no? Es simplemente como lo comenté anteriormente, situaciones meteorológicas, fallas mecánicas y que el conductor o que el conductor le pase algo que pierda el control. Vamos, para carreteras libres de peaje, carreteras alimentadoras, a lo mejor con un nivel de contención 3, ya el 2 ya no es, vamos, ya no es factible de usar, pues, pero un nivel de contención 3, una defensa metálica de 2 crestas, con los niveles de operación de la carretera, podría dar un buen nivel de contención. Pero más bien es hacer un estudio regional, qué vehículos, por lo general donde sucede un accidente, sucede varias veces y es porque hay algo en el camino, es un mal trazo geométrico, una curva mal trazada, o llueve mucho. Entonces ahí sí se recomienda hacer un estudio regional y poder definir un nivel de contención más elevado, un nivel de contención 5, un nivel de contención 6. Entonces, es parte de la geometría y de tu diseño de la carretera, ¿no? De la autopista o de la carretera. Ese debe de ser nuestro criterio. Ahora voy a hablar de la norma y los factores que determinan la necesidad de una barrera de contención. En lo que acabo de comentar, ahorita voy a explicar un poquito más. ¿Cómo o sea, cómo saber si se requiere una barrera de contención en un punto específico? Esa realmente es la pregunta, ¿no? Entonces, la norma te maneja que si tienes terraplenes altos, ¿no? Dice, los factores que determinan la necesidad de una barrera de orilla de corona en un terraplén o en un balcón, ya sea tangente o en curva, son la altura y la pendiente del talud. Es decir, ese es uno de mis primeros criterios para poder determinar si requiero o no. Es decir, yo tengo que saber, el arroyo vial es donde pasan los vehículos, es decir, sin el acotamiento. Viene el acotamiento y viene el talud del terraplén. Tengo que saber la altura de ese terraplén y la pendiente que tiene. Es decir, ¿qué me está dando a entender esto? Que si yo no está muy alto mi terraplén y tengo una pendiente suave, pues no necesito una barrera. O sea, porque si sale un vehículo, pues ese terraplén suave va a hacer a que los ocupantes no sufran la muerte, que es lo que realmente está pensado en esto. O sea, va a haber daños materiales, o sea, el vehículo va a quedar destruido, pero la idea es que va a ser un accidente relativamente no tan aparatoso. Entonces, ese es uno de mis primeros criterios, saber mi geometría de la carretera, ¿no? O sea, saber cuánto miden mis terraplenes y saber qué taludes tengo. Como aquí lo ven, si caes aquí, requieres una barrera de contención, ya sea flexible, de cables, defensa metálica o de concreto. Voy a mostrar un video
de lo que les comentaba de terraplenes altos. En curvas horizontales, se debe colocar barreras a la orilla de corona en cada curva horizontal, circular o circular con espiral de transición, cuya velocidad de proyecto sea menor que la velocidad de operación del tramo inmediato anterior a la curva y en las curvas que se ubiquen inmediatamente después de tangentes largas, mayores de 5 kilómetros. En ambos casos, solo cuando la salida de un vehículo represente un riesgo a los ocupantes y se estime que la severidad del accidente pueda ocasionar muertos o lesionados. Realmente hay que hacer un trazo geométrico y poder saber si la curva está, vamos a decirlo así, cerrada, en qué grado, para para poder tomar un criterio de ponerle defensa. Pero por regla general, en toda auditoría vial, porque se practican auditorías viales, las curvas llevan barrera de contención. Es por seguridad. Se ha optado por que curvas no tan fuertes, no tan cerradas, lleve barrera de contención por seguridad. Ahora voy a mostrar un video de un accidente en curva. Por obstáculos laterales. Se debe colocar barreras de orilla de corona o de 4.1 cuando existen obstáculos laterales ubicados dentro de una franja de 9 metros de ancho adyacente al arroyo vial de la carretera o de la vialidad urbana de circulación continua o de la faja separadora cuando se trate de cuerpos separados, dependiendo del tipo y la cercanía de esos obstáculos. Es decir, si existe un obstáculo entre el arroyo vial y el obstáculo, tiene que ser mayor a 9 metros para que garantice una vía segura. ¿Qué obstáculos laterales se nos recomienda, se nos muestran en la norma? Son las pilas, columnas de puentes, elementos estructurales, obras de drenaje y muros cabezales, obras de drenaje longitudinales, taludes de cortes, terraplenes, muros de contención, estructuras de señalamiento elevado, postes de servicios públicos, árboles,
ro-